¿Están aumentando los escándalos sexuales que involucran a líderes políticos? En esta edición de Efecto Naim, exploramos qué define el panorama del sexo y la política en la actualidad. Además, una reconocida profesora de la Universidad de Yale nos revela cómo el llamado tribalismo político contribuyó al ascenso de mandatarios como Donald Trump y Hugo Chávez. Y exponemos a un gobierno autoritario que quiere imponer hasta los emojis que utilizan sus ciudadanos. Esto y mucho más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy les voy a hablar de sexo y de política. Cada uno de estos temas por sí solo es enorme, es explosivo, y cuando se mezclan, pues más todavía. Las relaciones amorosas de nuestros líderes siempre han tenido un lugar muy importante en la imaginación popular, sobre todo cuando se trata de escándalos sexuales. Durante décadas hemos visto que las carreras de políticos muchas veces fracasan debido a estos escándalos de naturaleza sexual. Y vemos cómo estos eventos juegan un papel primordial en la política de un país y definen quién manda o deja de mandar en un determinado país. Pero ¿han cambiado las actitudes hacia las transgresiones sexuales de los políticos? ¿Qué fuerzas económicas, sociales o hasta la tecnología tienen que ver con toda esta proliferación de escándalos sexuales entre los políticos y los gobernantes? ¿Qué nos dicen esos escándalos de un determinado país? Esto y mucho más es lo que mostramos a continuación. Miren. Hi everyone. Hasta hace poco, a menos que usted fuese fanático de las películas para adultos, no reconocería a esta mujer. Su nombre es Stormy Daniels y ha acaparado todos los titulares. Tú tenías 27 años, Trump tenía 60. ¿Te atraía físicamente? No. ¿Querías acostarte con él? No. No, pero no dije que no. No soy una víctima. ¿Fue consensual? Sí. Oh, yes. En enero de 2018, se reveló que el abogado de Donald Trump le había pagado $130,000 a Daniels para que guardara silencio sobre un encuentro sexual que tuvo en 2006 con el actual presidente. Apenas 6 meses después, las conductas sexuales de Donald Trump volvieron a aparecer en las primeras planas. Se filtró una grabación en la que el presidente discute con su abogado cómo comprar los derechos al testimonio de Karen McDougal, una exmodelo de Playboy con quien Trump también tuvo un presunto encuentro hace una década. El mandatario no está solo. La lista de dirigentes con líos de cama parece crecer descontroladamente. Desde enero de 2017, al menos 60 políticos estadounidenses se han visto involucrados en casos de este tipo. ¿Pero realmente se han vuelto más frecuentes estos incidentes? Para el periodista Ross Benesch, lo que ha cambiado es la cobertura de la prensa. No creo que haya más escándalos hoy en día. La forma como los periodistas cubren los escándalos sexuales ha cambiado mucho en los últimos 100 años, para darle a la gente la percepción de que hay más escándalos aunque en realidad no los haya. Según Benesch, en Estados Unidos, por ejemplo, hasta los años 60, la vida personal de los políticos era tema prohibido para los medios. Romper esta regla implicaba perder acceso a valiosas fuentes de información. Por esto, al presidente Franklin Delano Roosevelt no se le fotografiaba en silla de ruedas y mucho menos se hablaba de sus 5 amantes. Sin embargo, las atrocidades de la guerra de Vietnam y los escándalos de corrupción de la época cambiaron el enfoque de la prensa. Los periodistas, en su deber de informar al público, comenzaron a tocar temas prohibidos, entre comillas, incluso si eso significaba exponer la vida privada de los políticos. Pero hay otro factor que facilita la difusión de este tipo de historias. Los desarrollos tecnológicos exacerban la manera como la gente reacciona a los escándalos sexuales. Sucedió en los años 90 en los Estados Unidos con el surgimiento de los noticieros 24 horas y el amorío entre el presidente Bill Clinton y Mónica Lewinsky. Hoy en día sucede lo mismo con las redes sociales. Compartimos estas noticias por los clics o por motivos partidistas. Ahora todo el mundo tiene opiniones sobre escándalos sexuales y se propagan instantáneamente.
Hay países en los que las conductas sexuales de los políticos no parecen ser motivo de tanta conmoción. En Francia, por ejemplo, el presidente François Mitterrand tuvo 2 familias a la vez durante 33 años y una hija con esa amante. Pero la controversia solo se desató al publicarse que los mantenía con recursos públicos. Juliette Williams, coeditora de un libro sobre el tema, nos habló de estas diferencias culturales. Comportamientos que en un país o cultura no serían escandalosos, puede que sí lo sean en otro lugar. Además, los medios utilizan distintos criterios para determinar lo que es noticia y lo que no. Ahora bien, con el tiempo, estas diferencias culturales se reducen y eso se debe al aumento de los medios globales y de las redes sociales. Ya esto está sucediendo. Movimientos como el hashtag #MeToo han ido creando conciencia a nivel global de que los escándalos sexuales pueden incluir conductas criminales inaceptables en cualquier contexto. Estamos aquí hoy porque lleva un año desde que se filtró el video en el que Donald Trump alardea de acosar sexualmente a mujeres. Y estamos aquí para recordarle a la gente que el presidente de los Estados Unidos es un depredador sexual. En 2017, al mismo tiempo que el hashtag #MeToo despegaba, la política del Reino Unido se vio convulsionada por acusaciones de acoso y agresión sexual. Hasta ahora, 36 políticos se han visto involucrados. El cambio más importante que he visto en la última década es que a las personas parece importarles más la política que la moralidad de los escándalos. Mientras que antes se le daba más atención al adulterio o a la infidelidad, ahora se le da más atención a la violencia sexual, al acoso y a la explotación de las mujeres en el ámbito laboral. Puede que muchos de los escándalos sexuales se traten de actos consensuales entre adultos. Pero sin desearlo, la creciente publicidad de incidentes de este tipo ha animado a millones de personas a hablar sobre asuntos relacionados al sexo que hasta hace poco se consideraban tabúes. Un cóctel explosivo, el sexo y la política, que antes existía y siempre ha existido, pero que ahora, gracias a la tecnología, a la democracia, a la visibilidad, lo conocemos más, sabemos mucho más de esto y está teniendo consecuencias mucho más frecuentes en la política mundial. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Hablamos con una invitada muy especial, es una persona que se hace llamar la Madre Tigre y que también nos habla de tribus. Ya verán de qué se trata, muy interesante, no se vayan. En el año 2011, mi invitada de hoy publicó un libro que la convirtió en una de las figuras más polémicas del mundo. Quizás usted haya oído hablar de este libro. Se intitula El himno de batalla de la Madre Tigre, así es. Y fue escrito por Amy Chua, una profesora estadounidense que es hija de inmigrantes chinos. El libro documentaba su experiencia como madre y allí detalla el método que utilizó para criar a sus 2 hijas en Estados Unidos. Pero que ella pensó que eran solo sus memorias, terminaron siendo interpretadas por millones de personas como un controversial manual de cómo criar hijos para que fueran exitosos. Esto es quizás lo que la mayoría de la gente conoce de la profesora Chua. Pero lo que es menos conocido internacionalmente es que mi invitada de hoy es una muy destacada, muy reconocida profesora académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Amy Chua acaba de publicar un nuevo libro llamado Tribus Políticas y ahí argumenta que ignorar las dinámicas que existen entre distintas razas, clases y culturas agrupadas en tribus afecta a la democracia y puede impulsar el ascenso de fuerzas autoritarias, desde Donald Trump en Estados Unidos hasta Hugo Chávez en Venezuela, por ejemplo. Esta es mi conversación con la profesora Amy Chua sobre todo esto y mucho más. Mire. ¿Qué son tribus políticas? Cuando hablo de tribus políticas, me refiero a un tipo de identificación grupal que es tan intensa que la identidad propia se entrelaza con la del grupo. Solo quieres aferrarte al grupo y defenderlo a toda costa. Hay tribus positivas como una familia o un equipo deportivo.
El problema es cuando el tribalismo se apodera del sistema político porque los argumentos y las políticas públicas dejan de importar y solo haces lo que diga tu tribu y punto. Usted mantiene que Estados Unidos cometió enormes errores en Vietnam, en Afganistán, en Irak, por no entender el carácter tribal de esas sociedades. Explíquenos eso. Estados Unidos tiende a ser muy idealista y nuestra política exterior, por lo general, ignora las identidades de grupo que realmente importan en los países que queremos ayudar. Nuestro principal error en Afganistán fue que solo vimos terrorismo, sin darnos cuenta, por ejemplo, de que los talibanes no eran solo un grupo fundamentalista, sino también un grupo étnico que consistía en gran parte en los pashtuns, que temen perder su dominio histórico en la región. Pero usted argumenta que esto no solo pasa en países pobres como Afganistán, por ejemplo, sino que también pasa aquí, en Estados Unidos. Estados Unidos está comenzando a exhibir este tipo de dinámicas políticas destructivas. En primer lugar, es porque ha habido una gran transformación demográfica. Se estima que para el 2044 los blancos ya no serán mayoría en este país. Hay quienes sienten que su grupo está siendo amenazado y eso hace que se vuelvan más insulares y opten por el tribalismo. La segunda razón es que hoy existen dos tipos de blancos en Estados Unidos. Por un lado están los blancos educados de las costas y de las ciudades cosmopolitas y multiculturales como Chicago. Y por otro, los blancos de clase trabajadora que están en el sur y en el interior del país. De hecho, Donald Trump llegó a la presidencia porque logró presentarse como parte de este segundo grupo de blancos, que sienten que los blancos educados lo controlan todo y no se interesan por los estadounidenses reales, entre comillas. Usted mantiene que el tribalismo en la política es un fenómeno mundial. Uno de los países que usted utiliza como ejemplo es Venezuela. Y argumenta de manera muy controversial que una de las razones por las cuales Hugo Chávez llegó al poder es debido a los estándares de belleza que había en Venezuela y a los temas raciales. ¿Qué quiere decir usted con eso? Durante cientos de años, los estándares de belleza se han basado en rasgos europeos, como la tez clara, aun si la mayoría de la población no tiene estos rasgos. Cuando Chávez llegó, dijo, tengo rasgos africanos, tengo el pelo rizado y estoy orgulloso de ello. Nosotros somos América India. América India, Indoamérica somos nosotros. Rompió con un tabú. Habló de temas de los que ningún otro político había hablado y muchos se identificaron con él. Por supuesto que hay factores económicos que explican su ascenso, pero podríamos preguntar lo mismo del ascenso de Donald Trump. ¿Fue el tema racial o el económico lo que lo llevó al poder? Creo que son ambos, y en Venezuela también. ¿Cuál es el antídoto a eso? ¿Cómo hacer para que un país no sufra la fragmentación y la conflictividad que aparecen cuando hay tantas divisiones? Yo hablo del concepto del supergrupo. Se trata de un país con una identidad colectiva fuerte, como lo es el ser estadounidense o americano, pero en el que también se pueden expresar las identidades de subgrupos. Entonces, en Estados Unidos hay irlandeses americanos, japoneses americanos, libios americanos, etc. No es una fórmula perfecta. Hacen falta protecciones para las minorías, pero creo que la manera de combatir el tribalismo es tener una identidad nacional fuerte, capaz de conectar las identidades de diferentes tribus sin reprimirlas. Hacer una tribu de tribus sería lo ideal. Usted y yo comenzamos a interactuar profesionalmente hace ya muchos años, cuando publicó un libro muy interesante que se llamaba El Mundo en Llamas. Y después publicó un libro sobre sus experiencias de ser madre, una madre muy estricta, que causó un furor mundial. Háblenos de esa experiencia y de ese libro. En 2011 publiqué una memoria sobre mi experiencia criando a mis dos hijas de manera muy estricta. Tenía estándares académicos muy altos. Quise que aprendieran a tocar violín y piano porque eran los instrumentos más difíciles. Limitaba el número de pijamadas o tardes de juegos.
No era un libro de recomendaciones ni una guía de cómo ser padre, pero se convirtió en una tormenta internacional de la noche a la mañana. Me gusta pensar que si el libro se hubiese llamado El himno de batalla de la madre italiana o rumana, no hubiese importado tanto, pero se llama El himno de batalla de la madre tigre. Y como dice una amiga, creo que combinó el miedo por el alza de China con la ansiedad de ser padre. A friend of mine said that I hit the intersection of fear of China with fear of parenting, both. that anxiety. La profesora Amy Chua es la autora de un libro que se llama Tribus Políticas, cómo el instinto grupal define el destino de los países. Y como hemos oído, también es autora de una memoria acerca de cómo es madre disciplinaria de dos maravillosas hijas que él tiene. Muchas gracias, profesora Chua. Muchas gracias. Y al regresar de la pausa, cambiamos de tema. En nuestra sección de Genialidades Memorables les voy a presentar a un gobierno que le ha declarado la guerra a las redes sociales que lo adversan. Y para ello usa un poderoso instrumento, emojis. Así es, los muñequitos. Pero esta vez son muñequitos autoritarios. Ya van a ver por qué. Las redes sociales son una potente arma política y los líderes, todos los líderes políticos, así ya lo reconocen. Es por eso que algunos gobiernos se han dedicado a censurar todo tipo de opciones digitales, de Facebook a Twitter y de tantos otros. Los intervienen, los limitan, los censuran. Este es el caso de nuestro genio memorable de la semana. Nada más y nada menos que el gobierno de Irán. Pero en este país los líderes no se limitan a censurar la Internet. También quieren que la gente utilice vehículos digitales, plataformas, patrocinadas, controladas, promovidas por el mismo gobierno. Y buscan atraer usuarios con estrategias realmente geniales, entre comillas. Miren. En mayo de 2018, el ayatolá Ali Khamenei, también conocido como el líder supremo de Irán, anunció que Telegram se sumaría a la lista de redes sociales bloqueadas por el gobierno junto con Facebook, Twitter e Instagram. Según el líder supremo, la popular red social no era utilizada simplemente para mensajería y negocios, sino para organizar protestas e incitar violencia. Sin embargo, el gobierno no pretende dejar a los iraníes incomunicados. Es por eso que lanzó su propia aplicación de mensajería conocida como Soroush y ha promovido su uso ofreciendo monedas de oro a las primeras personas en suscribirse. No es para menos. Imaginamos que los iraníes no deben estar muy dispuestos a utilizar una plataforma impulsada por uno de los gobiernos que más espía a sus ciudadanos. Además de dudas sobre la privacidad de su uso, Soroush incluye un paquete de emojis muy acordes a los gustos y posturas del gobierno. Para condenar a Estados Unidos con un solo clic, solo hace falta encontrar el emoji de Muerte a América. Para asuntos religiosos existe el emoji de Vamos a rezar. Para admirar al líder supremo existe este otro emoji. Y para quienes olviden que hay ciertos temas prohibidos, han incluido este emoji. Pero quizás convendría añadir un emoji que le recuerde al líder supremo que está rompiendo sus propias reglas al utilizar sus 7 cuentas de Twitter. Y hasta aquí nuestra genialidad memorable de la semana. Si conoce de algún otro genio digno de ser expuesto aquí en este programa, por favor cuéntenoslo. Use la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o mi cuenta personal @MoisésNaim. Y para terminar el programa, vamos a la escuela, vamos a clases, concretamente a las clases de gramática. Seguramente usted tiene tortuosos recuerdos de sus maestros insistiendo con cómo se usa una coma, dónde se pone un tilde, dónde va el acento, cosas que a todos se nos olvidan.
Pero menos mal que lo hacían, ya que ahora resulta que un signo gramatical o una letra mal colocada puede costar hasta millones de dólares. Hoy hacemos un recorrido por las faltas ortográficas más dañinas, más costosas de la historia. Miren. La Mariner 1, en 1962, fue la primera misión de la NASA con el objetivo de sobrevolar Venus. Pero el cohete tuvo que ser destruido a los pocos minutos del despegue. Destruct command. Repeat, destruct command. Y es que el programador encargado de transcribir el código que determinaría la trayectoria del cohete omitió un crucial signo de puntuación: un guión. Este pequeño símbolo faltante le generó a la NASA 150 millones de dólares en pérdidas. En 2006, la aerolínea italiana Alitalia recibió 2.000 pasajeros muy afortunados, pues tuvieron la suerte de viajar de Canadá hasta Chipre por tan solo $39. Pero esta gran oferta no fue intencional. Los boletos debían venderse por $3.900 y este error de 2 cifras terminó costándole a la aerolínea casi $8 millones. A finales de los 80, una agencia de viajes en California quiso promover sus vacaciones exóticas en las páginas amarillas, pero un error puso a la agencia a promocionar vacaciones eróticas, ahuyentando así al 80% de sus clientes. La letra mal colocada le costó al popular directorio $10 millones tras que la agencia de viajes colocara una demanda legal. Pero algunas empresas han sabido beneficiarse de los errores ortográficos. Según investigadores de la Universidad de Harvard, Google gana cerca de $497 millones al año, gracias a las palabras mal escritas en las direcciones de populares sitios web. Estos errores terminan direccionando a las personas a otras páginas que casualmente están llenas de anuncios de Google. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Y si quieres recibir todos los lunes este programa, por favor suscríbase. Vaya a nuestro boletín a través de nuestra página web efectonaim.com. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.